Hola amigos emprendedores, ¿quieren saber cómo funciona lo que es el dropshipping dentro del e-commerce o lo que es el comercio electrónico? Pues lo invito a que se queden hasta el final de este video. Y antes de iniciar con el aporte del día de hoy, amigo emprendedor, pues te invito a que te quedes hasta el final de este video, ya que he preparado un obsequio totalmente gratuito que lo vas a poder mirar al final de este video. Y como les indiqué en la intro del video, amigos emprendedores, hoy les voy a compartir de una forma bastante sencilla, incluso gráfica, qué es el dropshipping dentro del e-commerce. Cómo funciona lo que es el dropshipping dentro del e-commerce. Ante todo, amigos emprendedores, aclarando, basado en la experiencia de Sarai Ramos, debido a que, como todos sabemos, últimamente pues el tema de lo que es el dropshipping es un tema que viene siendo bastante polémico. Por ello, lo que le voy a compartir el día de hoy se basa netamente en mi experiencia, en la de Sarai Ramos y en lo que yo he venido practicando a lo largo de este tiempo. En mi caso, como este es mi modelo de negocio favorito, ya que fue con el que yo inicié en todo esto de los negocios digitales, pues yo tengo que estarme actualizando y viendo las noticias sobre este modelo de negocio del dropshipping, y por ello pues lamentablemente he visto opiniones muy negativas, como también me enorgullece ver opiniones muy positivas como las que da Sarai Ramos sobre lo que es el negocio del dropshipping. Sin embargo, pues, amigos emprendedores, yo les puedo asegurar que este modelo de negocio del dropshipping es como cualquier otro modelo de negocio, que si usted no se está actualizando, no se está educando, no está innovando, pues lamentablemente van a venir estas opiniones negativas. Pero si es todo lo contrario, pues sí va a haber muchas opiniones positivas y también va a haber resultados positivos. Pero pues, como le digo, el dropshipping es como cualquier otro negocio. Todo va a depender del lado que usted lo quiera poner, si del lado positivo o del lado negativo. Así que, como siempre, recordándole, el aporte del día de hoy es netamente informativo y educativo. No deben tomarlo como un consejo de negocios a ciencias ciegas. Ustedes deben investigar más por su cuenta para así verificar todo lo que comparte acá Sarai Ramos en su canal. Así que sin más preámbulos, amigos emprendedores, vamos a la pantalla de mi computador. Muy bien, amigos emprendedores, ya me encuentro en lo que es la pantalla de mi computador para compartirles a ustedes cómo funciona el dropshipping dentro del e-commerce o el comercio electrónico en una explicación de forma lineal. Antes de explicarle cómo funciona el dropshipping dentro del e-commerce, debemos saber qué es el e-commerce o el comercio electrónico. Básicamente, el e-commerce o comercio electrónico es el comercio por internet o comercio en línea. Consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de internet. Lo podemos hacer a través de páginas web o a través de redes sociales. Y en el e-commerce conseguimos la presencia de lo que son los marketplaces o nuestras propias tiendas online. Los marketplaces básicamente son las tiendas de tercero, como lo es Amazon, eBay, Etsy, Shopify, Walmart, entre otras. Y nuestras propias tiendas de comercio electrónico, que muchos las hacemos. Por ejemplo, en mi caso, yo la tengo con WooCommerce, otras personas la hacen con PrestaShop, entre otros software que se pueda utilizar para hacer su propia tienda online. Entonces, ya una vez definido lo que es el e-commerce o el comercio electrónico, debemos saber qué es el dropshipping. Aunque he visto que esta técnica o esta definición ha venido variando bastante desde el momento que yo inicié este modelo de negocio del dropshipping, pues yo me quedo con la definición inicial o con la que Sarai Ramos inició. El dropshipping básicamente es lo que se le llama la triangulación de envío. Es un modelo de venta donde estamos involucrados tres partes.
lo que es mi comprador, mi proveedor y mi persona que es la vendedora. Esta sería la definición con la que yo me quedaría. Permíteme hacer una pausa, amigo emprendedor, para pedirte por favor que si este video te está gustando, me regales tu gran like, le des a la campanita y te suscribas para que recibas todas mis notificaciones cada vez que yo suba un nuevo aporte acá al canal. Pero si nos venimos acá a lo que es el doctor Google, como le llamo yo, o quizás a ChatGPT, a la inteligencia artificial, y ponemos dropshipping, que es, nos vamos a conseguir un sinfín de definiciones, de técnicas, porque realmente pues en mi caso muy personal, en el de Saray Ramos, que le hace mucho seguimiento a este modelo de negocio, pues ha visto que ha modificado bastante la técnica original del dropshipping. Porque, por ejemplo, la técnica original, o desde que yo empecé, es que yo en ningún momento, yo, Saray Ramos, toco el producto, señores. Yo, por mis manos no pasa el producto que compran en mi tienda. Como tampoco yo me contacto con proveedores para pedirles precio o para pedirles rebaja, para nada. Este no es el modelo de dropshipping que aplica Saray Ramos. Yo, el modelo de dropshipping que aplico es el tradicional, con el que yo empecé en este mundo de los negocios digitales, que es que coloco lo que es la foto del producto. Una vez que el comprador haga la compra, valga la redundancia, en mi cuenta o en mi tienda, yo voy y se lo compro a mi supplier, a mi proveedor, y es mi proveedor o mi supplier quien envía por mí. Sin embargo, vuelvo y repito, pues lamentablemente esta técnica del dropshipping ha sido transversada bastante. Cada quien le pone un poquito más, le quita. Lo que puedo observar es que cada quien da pues una versión de su técnica del dropshipping. Pero en mi caso, pues yo digo la técnica original porque fue la que yo vi en ese momento acá en YouTube. No pensaba todavía ponerse o en auge lo que era la técnica del dropshipping. Así que pues ya lo que es la definición, la técnica, es importante o es recomendable que ustedes la verifiquen, lean y pues busquen información si les gusta este modelo de negocio, porque esto es otra cosa. Este modelo de negocio del dropshipping es para las personas que les gusten. Es como, por ejemplo, las personas que están en Amazon y buscan marca privada, es porque les gustó ese modelo de negocio o se sintieron identificados con ese modelo de negocio. Entonces, ya una vez teniendo lo que es la definición de e-commerce y dropshipping, sí paso a compartirles de una forma más gráfica y lineal cómo funciona el dropshipping que aplica Saray Ramos. Muy bien, como les indicaba anteriormente, hay mucha información en Google, en Internet, en YouTube sobre el modelo de dropshipping. Acá pues tomé varios gráficos de Google de cómo presentan lo que es el modelo de dropshipping. Por ejemplo, para una persona que esté quizás principiante, si ve este dibujo o esta representación gráfica, se le va a hacer un poco complicado entender lo que es el modelo de dropshipping. O quizás si ve esta imagen, también puede ser que se le presenten algunas dudas, o quizás si ve esta imagen pues se puede confundir un poco con lo que es el modelo de dropshipping. Puede ser que quizás si ve esta imagen, que es un poco de forma más lineal, se le haga un poco más fácil entender lo que es el modelo de dropshipping. Por ello, yo el día de hoy quiero compartir cómo es el modelo del dropshipping de una forma lineal. Muy bien, ahora yo lo voy a explicar aquí con la siguiente lámina de una forma lineal y que a mi parecer es bastante entendible para ti, amigo emprendedor, si eres un principiante del dropshipping o quieres conocer
más de esta técnica. También les recuerdo que al final de este video pues les voy a dejar un obsequio de un ebook totalmente gratuito para complementar la información de este video. Ahora yo les voy a explicar de una forma lineal que a mi parecer es bastante entendible para ti, emprendedor, si eres principiante en el dropshipping o quieres conocer más de este tema. Lo primero que nos vamos a imaginar es que esta es nuestra tienda online y nosotros vendemos teléfono. Y llega un comprador a mi tienda a realizar lo que es la compra del teléfono por un monto de $60. Una vez que me llegue lo que es la notificación de esta venta de este teléfono, voy directamente a lo que es mi dropshipper, proveedor o supplier para yo realizar la compra. Ojo, yo no me comunico, no le escribo, simple y llanamente yo voy y hago la compra del mismo teléfono que se vendió en mi tienda por un monto de $40. Una vez que ya mi dropshipper, proveedor o supplier hace lo que es el envío a mi comprador y este recibe el artículo que compró en mi tienda en $60, me queda un aproximado de ganancia de $15 por la venta que realicé. Porque de $15 Saray y no de 20, porque recuerden que muchas veces nosotros utilizamos plataformas de terceros como lo es eBay, Etsy, Amazon, Shopify, entre otras, nos cobran fees. Entonces el monto de la ganancia que nosotros generemos por nuestras ventas en dropshipping va a depender mucho de los proveedores que utilicemos y si estamos vendiendo en marketplace o en nuestra propia tienda de tercero. Por ello es que les voy a dejar este ebook de regalo para poderle complementar toda la información de lo que es el modelo del dropshipping dentro del e-commerce. Así que si quieren irlo a descargar, pues abajo en la cajita de información pues les estaré dejando el enlace para que descarguen el ebook totalmente gratuito. Así que amigos emprendedores, de una forma lineal le he explicado cómo funciona lo que es el modelo del dropship. Compran en mi tienda el producto lo envía mi proveedor, dropshipper o supplier, mi comprador recibe lo que es su artículo y yo recibo lo que es la diferencia de las ganancias por dicha venta. Como les indiqué, todo va a depender si ustedes hacen este modelo de negocio de dropshipping, ya bien sea en marketplace o en su propia tienda online. Bueno amigos emprendedores, como siempre espero que este video le haya sido de gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva me la dejan abajo en la cajita de información que yo como siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao amigos emprendedores y que Dios me los bendiga.